Padre Lázaro, ¿qué es lo que tiene en tus manos? Pues tengo mi última publicación, que es La fuente inagotable, itinerario espiritual con iconos. Este es el libro donde va dando cada icono lo va haciendo una lectura del icono aplicada a la vida. Es meditación, es oración, es espiritualidad, es mística, es todo el mundo del icono que lleva a una experiencia de Dios profunda. Y aquí, en esta carpeta, están las láminas, son 21 iconos y aquí hay 21 láminas para que cuando se haga la lectura se tenga el icono al lado y se vaya contemplando según lo que se va explicando, ¿no? ¿Y por qué un libro sobre iconos ahora? Ya hace tiempo que San Juan Pablo II dijo que la Iglesia tenía que respirar por los dos pulmones, de Oriente y Occidente. El mundo de los iconos es un acercamiento a la Iglesia oriental y ya los iconos han ido entrando en Occidente. Siempre el icono tiene un poder de atracción que siempre me ha llamado la atención, también porque como hice Bellas Artes y siempre me hablaban de escribir un icono, y para mí ha sido siempre como algo que tenía como una llamada a entrar dentro de este mundo, del mundo de los iconos. Y entonces, pues, la primera experiencia así que tuve de ver iconos y eso fue en la comunidad ecuménica de TC. Después ya más adelante, cuando estuve estudiando en Roma, el padre Jesús Castellano daba retiros con iconos, retiros espirituales. Y cuando terminé, pues algunas veces yo estaba dando pues retiros con iconos y preparaba también ejercicios espirituales con iconos. Entonces, porque ahí se iba viendo toda la vida de Jesús. Por eso fue un trabajo que fui elaborando, se lo di por casi toda España, a muchas diócesis, al clero de muchas diócesis. Y bueno, yo tenía mucha ilusión de acabar este trabajo, de perfeccionarlo y de hacer algo que ayudase a tener otra mirada sobre la vida de Jesús. Lo mismo que tenemos una mirada sobre el Evangelio, y del Evangelio está la reflexión nuestra, la meditación sobre el Evangelio, pues aquí se utilizan otras fuentes como son los Evangelios y también los textos apócrifos. Entonces, ¿cuánto tiempo llevaba pensando en una obra de estas características? Pues hace bastantes años. Cuando yo empecé y daba a lo mejor en ejercicios espirituales, pues, o retiros de fin de semana, a lo mejor eran 5 iconos los que hacían la lectura del icono y para contemplar. Es curioso que no es que uno mire el icono, sino que el icono te mira a ti. Te mira, es como el misterio que se acerca. Se ha dicho que el icono son una ventana abierta al misterio de Dios y es verdad. Entonces esto, pues cuando empecé dando retiros, después hace ya muchos años, puede hacer pues que empecé a escribir sobre iconos, pues 30 años por ahí. ¿Es un icono más que un cuadro, más que una pintura, más que arte?
Hay iconos que están colocados en los museos, pero en realidad el icono es una presencia sacramental para ser venerado y ser contemplado. Su lugar es en la liturgia de la Iglesia, su lugar es también en las casas, en las familias. Por ejemplo, cuando un matrimonio se casa, en la Iglesia ortodoxa, pues se le regala el icono de la Anástasis, que es de Cristo resucitado, el descenso a los infiernos. Este es mucho más que arte, es espiritualidad, es mística, es una llamada a la oración, a la contemplación, un entrar en el misterio de lo divino. O sea, no se queda en qué bonito el icono. Hay iconos que no busca la belleza, porque además no intenta plasmar la realidad humana, sino más bien una realidad divina. Y eso es lo que intenta comunicar al que contempla el icono. Es que el misterio de Dios se te acerca al corazón, y por eso el monje, el primer icono que escribe es el de la transfiguración, porque cada icono, al ser contemplado, lo que intenta es la transfiguración del corazón. Si el icono es para su veneración, ¿es entonces un instrumento eficaz para orar? Es una llamada a la oración. Yo, desde la Iglesia católica, la presencia eucarística, si en un retiro, en algo, coloco el icono, claro, para mí en la Iglesia católica la presencia de Cristo en la Eucaristía tiene más fuerza, pero de presencia. Pero el icono tiene algo cautivador, algo que tiene un atractivo, pues, en la medida que más se contempla, más se quiere contemplar, porque más cosas se van descubriendo. Entonces, claro, el icono es para ser orado, es para mirar, escuchar, acoger la voz de Dios, la voz de Jesucristo, de la Virgen, que habla al corazón. Te lleva a la experiencia orante, a la experiencia de la presencia. De alguna manera los buenos iconos, los buenos iconos que están hechos en oración y en ayuno, están escritos en oración y ayuno, eso se nota. No es pintar un cuadro, no es pintar un icono, es escribir un icono guiado por el Espíritu Santo, poniendo el corazón que arde en el amor de Dios, y la mano es llevada por el Espíritu Santo, que es el que escribe el icono. Por eso los iconos no se firman. ¿Qué puede aportar a quien busca a Dios, a quien busca el Espíritu, a quien busca la sabiduría, saber sobre un icono? Pues es curioso, pero algunas veces he estado leyendo libros sobre iconos y es curioso cómo cuando una persona que es atea y está por las distintas salas viendo pinturas y eso, cuando ha llegado que en el museo hay un icono, se ha parado y se ha puesto a mirarle. Tiene algo de
misterioso, algo atractivo, es algo, como es algo de Dios, cuando uno va y lo mira, pues enseguida tienes que pararte. Por eso yo creo que abre una puerta a la espiritualidad, ¿no? Abre una puerta a la espiritualidad. Es un mundo por descubrir. Entonces, la persona que está en búsqueda de Dios, y muchas veces el icono es que sale al encuentro de la persona, lo ves en un sitio, la persona se para y si te vas, a lo mejor tienes que volver otra vez a verlo, porque es que tiene algo que te llama, ¿no?, a estar ahí presente. Entonces es un misterio de amor que se transmite a lo mejor la persona ni lo intenta, pero cuando uno pasa ante un icono tiene algo especial que la persona se para y si sigue hacia adelante tiene que volver porque ha experimentado ahí como una llamada a una presencia, ¿no?, que es la presencia de lo divino. Leer, contemplar, meditar. ¿Es esa la manera o existen muchas otras de abordar un icono? Se dice que el icono se escribe y se lee. ¿Cuál es lo que aporto con este libro? Lo que aporto es que siempre me ha interesado el no buscar la belleza del icono, la explicación, la simbología, sino ir más allá. Después de estar orando ante él y descubriendo qué es lo que a mí me dice, también al mismo tiempo voy formulando preguntas porque quiero que cada parte del icono, el rostro de Jesús, de la Virgen, las manos que bendicen, todas las escenas de la vida de Jesús, todo va hablando, pero para hacerlo vida. Entonces la originalidad de este libro es, no me quedo en la simbología del color, de lo que son los cánones de la iconografía bizantina, sino que voy más allá. Quiero que cada icono hacerlo vida, lo mismo que el Evangelio, hacerlo vida. Entonces, ¿cómo se hace vida un icono? Cuando uno está escribiendo un icono, cuando lo empieza es muy difícil parar. Te llama cada día, ¿no? Pero en el ayuno y en la oración, cada cosa que vas expresando tiene que ver con la vida personal del que lo escribe. Pero al mismo tiempo, la persona que contempla el icono, ¿cómo puede ser vida? Cuando uno está con un icono que lo lleva en la mente y en el corazón, se ha dicho que el icono de los iconos es el icono de la Santísima Trinidad de Rulov, que es de una belleza, de un equilibrio, de una armonía, es una maravilla, es una joya para ser contemplada. Y eso, ¿cómo se hace vida? Pues somos templos del Espíritu Santo. Si alguno escucha mi palabra, el Padre y yo vendremos y haremos morada en él. La Santísima Trinidad la llevamos en nuestro interior, en lo profundo de nuestro ser, en nuestro corazón. Por tanto, ese icono va dentro de nosotros. Y lo puedo contemplar fuera, en lo que es
los colores, las formas, el dibujo, todo eso lo puedo contemplar fuera, pero ese icono que está fuera se lleva adentro, y entonces dentro, si uno vive en la Santísima Trinidad, por ejemplo, verdaderamente la Santísima Trinidad vive en uno, ya tú no puedes buscar la división, sino la comunión. Tú no puedes odiar a una persona, sino perdonar, porque Dios te habita. Tú no puedes tener soberbia, y si la tienes, pues enseguida cambia, corrige para ser humilde. Y aquí, ante este misterio de Dios, hace falta descalzarse, hace falta buscar la puerta de todo este misterio en la humildad. También el silencio, porque en el silencio se escucha a Dios. Y uno puede llevar, que esto me ha pasado a veces, cuando he estado contemplando un icono y un día y otro día, pues claro, eso lo he llevado a la vida. Me ha estado hablando y yo lo que me ha estado diciendo lo he estado haciendo vida. Y he visto el icono en todos los distintos acontecimientos de la vida, ¿no? Y como es el misterio de lo divino, te va hablando, entonces uno vive en la presencia de Dios, ¿no? Es algo precioso, porque es lo que dice Jesús: mi reino no es de este mundo. Es que cuando uno está lleno de esa presencia, todo te habla de Él, allí donde estés, ¿no? Entonces ha habido veces que, yo qué sé, el icono del buen amigo, del amigo, el de la Abad Mena, Cristo y el Abad Mena, es como el que te acompaña, tiene la mano, Cristo tiene así la mano sobre el abad de ese monasterio copto, donde se ve como la amistad, y en realidad tú dices, bueno, si es que Él es el amigo que nunca falla, que te acompaña en la vida, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, al que puedes comunicarte con Él, puedes desahogarte en Él, y puedes también escucharle, ¿no? Y siempre te va a acompañar. Así que todos los iconos nos hablan, todos los iconos. Usted ya ha realizado varios iconos. ¿Cuál es el proceso para escribir un icono? Pues primero lo que se prepara es la tabla que se le va dando el sulfato de cal con la cola de conejo y el sulfato de cal, y se va dando una capa vertical, otra horizontal, y así como 8, 9, 10 veces, y se va lijando, y al final con una lija fina, de forma que la superficie queda completamente. La madera tiene que ser una madera noble, y después los elementos, pues tienen que ser buenos elementos, los pigmentos tienen que ser buenos pigmentos, o sea, va a representar algo que es divino, y entonces va a ir poniendo. Primero se prepara la tabla, luego se hace el dibujo, ese dibujo se calca, y con un punzón se va marcando en la tabla. Luego se coloca el pan de oro, y después ya se empieza a poner, a rellenar por la parte de la cabellera, del rostro, las manos, y se va poniendo los tonos más oscuros, porque el icono es como si Cristo entrase por la tiniebla, por la oscuridad, después va dando los tonos medios, y después ya los tonos luz. Y entonces cuando da los tonos luz es
cuando el rostro de Cristo se manifiesta vivo y resplandeciente. Ha habido un proceso. ¿Qué es lo último que se hace? Pues el brillo de los ojos, que son como dos pequeños aritos en los ojos, que le dan la viveza, y entonces el blanco de los ojos, que como el icono se hace al temple al huevo, se coge la yema de huevo, o sea, con los pigmentos se va mezclando. Yo lo voy mezclando con una espátula pequeña y después voy cogiendo el pigmento con el pincel. Y una vez que se rellenan los fondos, después escribir un icono, porque todos son líneas, todo línea, y así va sacando hasta que la figura está como modelada, pero se manifiesta como luz, ¿no? Y entonces para eso el aglutinante es una yema de huevo, la misma cantidad de agua destilada y unas gotitas de vinagre. Claro, cuando se va a pintar con el blanco puro el brillo de los ojos, ese brillo de los ojos se le pone también un poquito de azul, porque el huevo amarillea un poquito. Entonces, para que tenga más luz, la luz sea más viva, entonces se le da un poquito, muy poco de un azul, que puede ser o cobalto, o ultramar, o Prusia, pero muy poco al blanco, o sea, no se pone celeste sino se pone blanco, permanece blanco, pero quita el amarillo del huevo. ¿Es el autor de un icono un canal de la gracia de Dios? Bueno, yo he conocido personas que han escrito muchos iconos, pero como si fuera un negocio. Han hablado que escriben muchísimos iconos, que pintan muchos iconos. Yo, para mí, eso no es, ¿no? Después los venden. En realidad, el icono el que lo hace en ayuno y en oración, y eso después se nota en la vida, porque a donde vayas, cuando lo estás haciendo, siempre estás como pensando en él y te lo llevas. Cuando yo estaba haciendo el último icono, que es precisamente este Cristo Salvador, fuente de vida, que lo hice durante la pandemia, a donde iba, y yo tenía que ir a saludar al icono antes al comienzo del día y después al final del día. Después, cuando iba a escribir, pues hacía la oración del iconógrafo, me santiguaba y invocaba al Espíritu Santo para que llevase mi mano, Y entonces la obra no es de uno, porque cuando uno termina, tú dices, ¿esto lo he hecho yo? No lo he hecho yo, lo ha hecho el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que destaca del libro? Bueno, se puede decir cada capítulo, cada icono. Primero empiezo con una introducción. Después de la introducción, pues la lámpara del icono. Yo le llamo la lámpara del icono porque los textos generalmente del Evangelio y los textos apócrifos. Eso es lo que ilumina el icono. Después
voy desarrollando pues los distintos elementos del icono, comenzando con las figuras que hay. Voy a explicar primero si en una figura como la resurrección de Lázaro, que se llama Aumentus de Lázaro, la resurrección de Lázaro, ¿quién es el protagonista? No es Lázaro, es Cristo. Es Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. Es Cristo el protagonista. Lázaro es el motivo para que Cristo glorifique a Dios y los demás vean la gloria de Dios. Es el poder de la divinidad que es capaz de resucitar a un muerto. Entonces, voy estudiando primero la figura, el paisaje, todo tiene los distintos elementos. Si empiezo con el rostro, la mirada, la cabellera, si a lo mejor cae y cae pues por aquí como tres, el pelo como tres manojos de pelo, bueno, pues hago referencia a la Trinidad. Si aquí caen dos, pues sería la doble naturaleza de Jesús, humana y divina. Y así voy explicando eso, pero lo voy relacionando con la vida y voy haciendo preguntas. Al final de ir desarrollando cada elemento y explicándolo, lo último que pongo es la fuente espiritual del icono, como diciendo, de este icono entresaco esta línea de espiritualidad para que se desarrolle. Y al final termino con una oración que he escrito respecto al icono que se ha hecho la lectura, para terminar con esa oración. Y así es el esquema de cada lectura de icono, ¿no? Pienso la letra es una letra muy buena, se lee muy bien, es una letra grande que ayuda, pues ayuda a su lectura. Pienso que el libro y la imprenta lo ha hecho bastante bien. También no lo he publicado en una editorial, sino lo hemos hecho desde la Fraternidad Velar y Orar, porque si no, este libro puesto en una editorial saldría carísimo. Podría salir por 60 euros, así, claro, algo que después es difícil de vender. Entonces, como nosotros no buscamos ni vender, sino lo que buscamos es ayudar a desarrollar la espiritualidad y la vida de oración, pues entonces lo ponemos a un precio muy casi lo que nos ha costado en la imprenta. Entonces pienso que con la lámina al lado a todo color y haciendo esa lectura, pues va a ser un libro que engancha ya. Las personas que han estado leyendo el primer capítulo dicen que es una preciosidad lo que ha escrito ahí. Claro, esto no es que yo lo haya escrito, esto es todo inspiración, la creatividad. Como dice Bellas Artes, pues la creatividad la desarrolla a través de la espiritualidad, y eso es un don de Dios. O sea, en realidad ni yo he pintado iconos ni yo he escrito el libro. Yo pienso que es todo obra del Espíritu Santo, y aquí lo importante es que nosotros, desde nuestra pobreza, pues dejemos que no poner obstáculos a la acción del Espíritu. Y así como este libro, pues muchos otros que tengo, que lo estoy, y que pienso que son libros que ayudan a crecer en espiritualidad, y ya que no puedo llegar a muchos sitios por
o impartir cursos de espiritualidad por falta de tiempo y por los cargos que tengo, pues entonces es una forma de llegar a muchísimas personas. Claro, el libro no está en la librería, porque el libro, o sea, lo tenemos aquí en la parroquia y bueno, el que quiera, pues a través de la parroquia lo podrá adquirir. Padre, ¿nos quiere dar usted su bendición? Pues sí, porque creo que este libro es una bendición de Dios y siempre Él es el que nos bendice y quiere bendecirnos. Y en este tiempo de pandemia y todo, no solamente bendecirnos, sino protegernos. Por eso el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Que el Señor os proteja y os acompañe, podéis ir en paz. Gracias a Dios.